El miembro de AA y el abuso de las drogas. Recuerda que también puedes suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable. Cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté ahí. Y de esto, yo soy responsable. Primer punto. Informe de un grupo de médicos en Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es un programa para los alcohólicos que buscan liberarse del alcohol. No es un programa contra las drogas. Sin embargo, algunos miembros han abusado de ellas, esto a menudo como sustituto del alcohol, de manera tal que se ha convertido en una amenaza para alcanzar y mantener su sobriedad. Estos hechos han llevado a los miembros de Alcohólicos Anónimos a interesarse en el popularmente llamado problema de las pastillas. Ya que este programa encaja profundamente en el campo de la medicina, se pidió a un grupo de médicos que son además miembros de AA su ayuda para preparar este folleto mostrando cómo ciertas drogas pueden perjudicar o ayudar al alcohólico. Con frecuencia, un paciente, al recetarse una droga, pregunta: ¿puede esta droga crear hábito, doctor? El médico puede tener la ligereza, especialmente durante las horas muy ocupadas de consulta, de asegurar al paciente que no tiene peligro. Si el paciente hace esta pregunta por mera curiosidad, está bien, pero si el paciente resulta ser también un alcohólico, entonces la pregunta y la respuesta son de máxima importancia, porque la mayoría de los médicos están de acuerdo en que la propensión o habituarse a volverse adicto depende del individuo y no solamente de la sustancia recetada. Este hecho médico ha nacido de la experiencia de Alcohólicos Anónimos, la mayoría de cuyos miembros admite ser más propensa a volverse adicta que el común de los pacientes. Existen, naturalmente, algunas drogas que hacen que la persona se vuelva adicta, esto en el verdadero sentido metabólico, pudiendo despertar el problema por sí mismas, aun contra la voluntad del mismo paciente. La morfina y otros derivados del opio se encuentran dentro de este poderoso grupo de drogas, las cuales son recetadas por los médicos únicamente en casos extremos y se interrumpen tan pronto como la condición del paciente lo permita. Usadas adecuadamente, estas drogas son de gran ayuda para el hombre, pero deben ser siempre cuidadosamente controladas por el médico. Existen otras drogas bastante conocidas, barbitúricos, anfetaminas y tranquilizantes, que se usan con gran provecho en la práctica médica, pero que, desafortunadamente, se emplean también con exceso, sin precaución ni vigilancia médica hasta que la persona adquiere el hábito y se vuelve adicta. Aunque no tan fuertes como los derivados del opio, los barbitúricos, otros sedantes y algunos tranquilizantes vuelven adicta a la persona en el pleno sentido de la palabra, es decir, que su uso excesivo y continuado lleva a la dependencia física, hasta el punto en que la supresión o la repentina reducción de la droga ocasiona en el paciente trastornos orgánicos y otros defectos dolorosos. Estas drogas se recetan generalmente por un tiempo corto para acelerar la recuperación de ciertos desórdenes nerviosos, siendo inofensivas para la mayoría de la gente cuando se toman de acuerdo a la receta médica, exceptuando los casos en que se presenta una alergia. Pero los alcohólicos tienen la tendencia a usar esas drogas sin responsabilidad. Es frecuente que los barbitúricos, anfetaminas y tranquilizantes desarrollen en ellos dependencia tanto psicológica como física. No somos autores del siguiente párrafo, tomado del Journal of the American Medical Association, pero estamos en completo acuerdo con su contenido. Nuestra gratitud al Dr. Robert W. Mayo, director ejecutivo del American Medical Association Journal, por su permiso para publicarlo. ¿Hay dependencia en los barbitúricos y otras drogas sedantes? El abuso de los barbitúricos se encuentra en combinación con otros tipos de abuso de drogas, especialmente el alcohol o los derivados del opio. Muchos alcohólicos tratan de contrarrestar los efectos físicos de la supresión del alcohol con los barbitúricos. Con frecuencia, el alcohol y los barbitúricos se combinan en un esfuerzo de obtener efectos que sobrepasen a los productos aisladamente por estos. Esta práctica es muy peligrosa, pues los defectos acumulados pueden fácilmente resultar en una intoxicación muy seria o en la muerte.
Aquellos que abusan de drogas narcóticas con frecuencia acuden al uso de los barbitúricos, especialmente si los derivados del opio no se consiguen en forma fácil. Si se toman ambas drogas al mismo tiempo, es sumamente peligroso para el organismo. Siguiente. ¿Cómo pueden hacer daño las drogas? Del mismo modo en que no ha hecho caso a las advertencias de moderar su bebida, el paciente alcohólico puede no hacer caso de las órdenes dadas por su médico en lo que se refiere al uso de las drogas. Es posible que ingiera el doble, el triple de lo sugerido, o que se olvide de la cantidad que debía tomar. Puede también olvidarse a qué hora se debe tomar las pastillas y, por último, usarlas para intoxicarse como lo hacía con el alcohol. Es posible que el paciente se acarree una reacción aún más seria al combinar pastillas y alcohol. No solo puede enfermar muy seriamente, sino que, como sucede con demasiada frecuencia, puede hasta causarse la muerte con el doble abuso de drogas y alcohol. Con frecuencia se echa la culpa al médico que dio la receta, sin pensar en que casi siempre el médico es víctima de las mentiras y falsedades del paciente, quien, a su vez, es víctima de su propia adicción y enfermedad. Como bien lo saben los miembros de AA, el alcohólico activo es notoriamente mentiroso acerca de su presente o de su modo de beber, también de su exceso, hasta con el mismo médico a quien recurre para que le ayude. A menudo un alcohólico consigue recetas de varios médicos para sus pastillas y naturalmente ninguno sabe que ha acudido con los otros. De allí pasará fácilmente a valerse de otras fuentes ilegales de abastecimiento cuando se presente una gran angustia o desesperación producto por la falta de la droga. No causa sorpresa a los médicos saber que en AA hay personas que han sido liberadas del alcohol, para luego volverse dependientes de las drogas, pues ellos conocen muy bien que el alcohol es un veneno sistemático y el alcoholismo una enfermedad compleja que incluye factores físicos, mentales y emocionales. Los médicos además entienden que la personalidad compulsiva del alcohólico puede con facilidad dar ocasión a que el paciente se engañe a sí mismo. Esto al creer que puede arriesgarse a usar drogas para aliviar las tensiones y angustias que anteriormente manejaba con el alcohol. Siguiente. Sedantes y tranquilizantes. El alcohol es un sedante y, como los alcohólicos bien sabemos, produce efectos un tanto extraños en algunas personas, en tanto que en otros sedantes producen otras reacciones similares en ciertas personas, reacciones que pueden no ser las mismas en quienes el alcohol produce los defectos anotados. Es decir, que algunas personas pueden ser alérgicas al alcohol, pero pueden tolerar tipos de sedantes y viceversa. Resulta, sin embargo, que la misma gente que no puede controlar el alcohol es incapaz también de controlar el uso de sedantes. El alcohólico se cree ser la excepción y está jugando a perder. El hecho de ser susceptible a todos los sedantes es razón suficiente para que el miembro de AA le explique claramente a su médico antes de tomar pastilla alguna, siendo enteramente franco acerca de su alcoholismo y revelándole todo lo necesario en su caso personal, de forma que permita al médico juzgar con acierto si debe o no recetar drogas al paciente. Se dice que las llamadas drogas psicotrópicas tranquilizantes actúan en una parte específica del sistema nervioso central, sin causar somnolencia. Sin embargo, el efecto de ellas varía según el individuo, aunque la dosis sea cuidadosamente controlada, como ocurre con todos los medicamentos. Son esas drogas muy útiles cuando se controlan adecuadamente, pero los tranquilizantes pueden ser peligrosos para los alcohólicos y, por supuesto, nunca deben tomar excepto bajo la supervisión médica apropiada. Hoy en día, la gran mayoría de los médicos reconoce el peligro de recetar cierta clase de drogas a personas que acusan tendencia a ser adictas. El miembro de AA que toma su recuperación en serio aceptará la posibilidad de tener esa tendencia y así pondrá en conocimiento de su médico con entera franqueza. Si aún así el médico no le da importancia al asunto, el miembro de AA debe considerar seriamente la posibilidad de cambiar de médico, pues, aunque la primera opinión pudo haber sido correcta, es mejor para el alcohólico estar seguro que correr un riesgo del que en un futuro pueda arrepentirse. Como regla general, a los alcohólicos les va mejor sin drogas, si es posible, pero a veces se presentan en ellos otras enfermedades que deben ser tratadas médicamente y para ello las drogas pueden ser indicadas y necesarias. Entonces los médicos deberán manejar cada caso teniendo en consideración las alergias de cada individuo, ya sea al alcohol o a otras sustancias.
Por lo tanto, es muy importante para el alcohólico ser sincero con su médico, así como acatar estrictamente sus órdenes cuando decide usar drogas, avisándolo inmediatamente en caso de sentir reacciones extrañas. Siguiente. Un sustituto para el alcohol. Al encontrarse bajo la influencia ya sea del alcohol o de las drogas, el alcohólico está en peligro. Muchos alcohólicos han empezado a usar pastillas creyendo haber encontrado en ellas un sustituto perfecto para el alcohol. Sin embargo, el hábito de tomar pastillas es tan progresivo como el de la bebida y ambos terminan en una gran borrachera. Pero en el caso de las drogas pueden presentarse graves reacciones cuando se toman en exceso como convulsiones y es frecuente la muerte misma. Así es que el alcohólico nunca debe engañarse a sí mismo. Esto acerca de las drogas. El Dr. E.M. Jenelik se expresa así acerca de los barbitúricos. El alcohólico que usa barbitúricos se está consumiendo su alcohol en vez de beberlo. La gran semejanza entre la intoxicación por alcohol y la intoxicación por barbitúricos ha sido constatada por el Dr. Harris Isbell del Hospital de Salud Pública de los Estados Unidos en Lexington, Kentucky, y él dijo lo siguiente: la intoxicación crónica con barbitúricos es una situación peligrosa y no deseable, muy similar al alcoholismo crónico. El comportamiento de las personas que se intoxican crónicamente con barbitúricos es similar al de los alcohólicos crónicos y parece que llega hasta los mismos extremos en lo referente al modo de ser, también a la personalidad y al estado de ánimo que acompaña al sujeto de un momento dado. Con respecto al potencial de las personas adictas a los tranquilizantes, un doctor que también estuvo en el hospital de Lexington, Kentucky, dice: un creciente número de nuevas drogas sedante hipnóticas ha sido introducido en la práctica de la medicina. Algunas de estas drogas no barbitúricas se llaman tranquilizantes, relajantes y psicotrópicas. A pesar del uso de terminología diferente a la de sedantes hipnóticos y a pesar de la estructura química de no barbitúricos, estas nuevas drogas deprimentes pueden causar estados de intoxicación o dependencia física que son, clínicamente hablando, muy similares a los producidos por los barbitúricos. Siguiente. Las anfetaminas o estimulantes. Los miembros de AA que han abusado de los barbitúricos y de otros sedantes han encontrado que con frecuencia les produce efectos de cruda, como depresión, tensión, nerviosismo, falta de energía e incapacidad para pensar con claridad. Para tratar de neutralizar estos efectos, han recurrido al uso de las drogas estimulantes del tipo de anfetaminas, las llamadas pastillas levantadoras. Solo se consiguen regularmente con receta médica, aunque es posible obtenerlas, como muchos lo hacen, ilegalmente. Las pastillas levantadoras y los barbitúricos se toman con frecuencia juntos. Estas para que el alcohólico consiga dormir y aquellas, o sea las levantadoras, para que se mantenga despierto durante el día. Esta es una secuencia peligrosa. En un reciente número de la revista British Medical Journal, se sugiere que los médicos pongan mucho cuidado al recetar anfetaminas para depresiones leves. Recomiendan además usar drogas para pocos días. Expresa también dicha revista que, salvo casos especiales, no es prudente recetar pastillas a pacientes con personalidad psicopática. En todo caso, es necesaria una vigilancia especializada del tratamiento, ya que el individuo con personalidad de adicto se habitúa fácilmente a las anfetaminas. La intoxicación que resulta es muy semejante a la del alcohólico crónico, siendo también necesario tratarla en forma similar. Los defectos de la supresión de las anfetaminas son de duración muy larga, ya que pueden prolongarse hasta 8 semanas y producir con frecuencia un marcado agotamiento del paciente. La atención de la profesión médica ha sido enfocada recientemente hacia las drogas alucinógenas como LSD, STP y mescalina, al igual que cada vez más amplio uso de la marihuana, especialmente entre los jóvenes. Mientras que las opiniones científicas acerca de los efectos a corto y largo plazo de esta droga permanecen divididas, la mayoría de los médicos miembros de AA están de acuerdo en que estas drogas presagian para los alcohólicos los mismos peligros inherentes al uso de otros productos químicos que cambian el estado de ánimo. Su uso por alcohólicos que aún está bebiendo es particularmente peligroso por muchas razones. También puede significar una seria amenaza para el mantenimiento de la sobriedad en los miembros de AA, sin importar qué tanto tiempo haya pasado desde que tomaron su último trago.
Los médicos que comprenden a Alcohólicos Anónimos están conscientes de que la forma de vida de AA incluye esta firme sugerencia para que sus pacientes alcohólicos aprendan a vivir placenteramente sin recurrir a las drogas que, aunque aparentemente no son dañinas, permiten al individuo manipular sus emociones y reacciones ante las presiones y molestias normales de la vida. Siguiente. Los 12 pasos de AA y los problemas de las drogas. El miembro de AA que mantiene un verdadero sentido de los valores sabrá que, dentro de su propia experiencia, al detener su alcoholismo encuentra conocimientos que serán su más segura garantía contra el abuso y posible adicción a las drogas. Sin embargo, ese conocimiento de sí mismo no lo habilita de ninguna manera para actuar como terapeuta profesional en los casos de otros alcohólicos, pues una cosa es recetar puro AA a los alcohólicos que no tienen otras complicaciones y otra muy distinta presumir de médico cuando el factor complejo de las drogas se halla presente. El tratamiento de los adictos a las drogas es un trabajo que corresponde a los médicos y otros terapeutas con conocimientos especiales. Quizá el testimonio más importante que AA puede aportar acerca de este tema es el que cientos de miles de hombres y mujeres que ahora son sus miembros no necesitaron drogas para facilitar su iniciación dentro de un programa de vida sin alcohol. Ellos también están listos para dar testimonio de que no desean experimentar con nada que les haga poner en peligro su sobriedad. Al usar los 12 pasos de AA para la recuperación, la mayoría de los miembros de AA encuentran respuestas a problemas tales como preocupaciones, angustias, temores, sentimientos de culpabilidad, pérdida ocasional del sueño, etc. Aunque la práctica de estos pasos de ningún modo elimina todos los problemas de la vida, sí capacita a la gente de AA para enfrentarlos sinceramente y para vivir con ellos con la relativa tranquilidad. Los 12 pasos han sido también todo lo que se necesitaron muchos miembros de AA que tenían problemas de pastillas o drogas inofensivas, además de su alcoholismo. El principio de AA de compartir experiencias los unos con los otros parece dar resultados casi tan buenos con las drogas, esto como ante el alcohol, también cuando el individuo está dispuesto a hacer un esfuerzo sincero para resolver sus problemas. Así, el AA sincero que tiene problema de pastillas hará bien en buscar a su compañero que ha sido liberado tanto de las drogas como del alcohol, ya que en muchos casos resultarán suficientes sus sugerencias y su modo de animarlo. Siguiente. Ayuda de un poder superior. La mayoría de los alcohólicos anónimos que han necesitado aprender a vivir sin alcohol y sin drogas han encontrado de gran importancia los aspectos espirituales de AA, lo cual no implica tener necesariamente una religión, sino que consiste en que el individuo recurra a un poder más grande que nosotros mismos. El tercero de los pasos de AA dice: decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, esto como nosotros lo concebimos. Todos los hombres no entienden a Dios del mismo modo, y AA no define ni sugiere ningún concepto de un poder superior, siendo este un asunto personal. Sin embargo, la experiencia de AA demuestra que la sobriedad feliz sí requiere la sustitución de un poder constructivo, dejando aquel poder destructivo del alcohol, respecto del cual el alcohólico admitió haber perdido todo control. La capacidad del alcohólico para reemplazar su dependencia de las drogas con la confianza de un poder superior puede ser el factor más importante de su éxito para la supresión de las drogas. Porque, aunque el propósito primordial de AA es ayudar al bebedor problema a alcanzar y mantener su sobriedad, las mismas técnicas han ayudado a la gente de AA a resolver muchos otros problemas personales, incluyendo, por supuesto, el abuso de las drogas. Siguiente punto. La experiencia de los miembros de AA. La comunidad de Alcohólicos Anónimos nunca ha asegurado poder ayudar a todos los bebedores, ya que el propósito primordial de AA es ayudar a los alcohólicos a lograr su sobriedad, y no ofrece ningún programa específico para la sola recuperación de la adicción a las drogas, fuera del estímulo de los amigos de AA y posiblemente de la asistencia a juntas abiertas para alcohólicos y no alcohólicos. AA se interesa en las drogas porque a menudo son un gran impedimento para la sobriedad de muchos alcohólicos que llegan a AA en busca de ayuda. Es un hecho desafortunado que los ensayos de automedicación con drogas hayan contribuido a la pérdida de la sobriedad de algunos miembros de AA. Las drogas también han impedido que otros encuentren más pronto su camino en AA.
El uso de pastillas sin ningún control, recetadas a menudo por doctores que no están conscientes del problema alcohólico de su paciente, ha sido la razón principal por la que, en algunos casos, han fracasado por completo en su intento de lograr la sobriedad. La honradez, esto con uno mismo y con los demás, es uno de los requisitos indispensables para la sobriedad en AA. La experiencia demuestra que generalmente terminan en grandes problemas aquellos individuos que tratan de engañarse a sí mismos acerca del alcohol o de las drogas. El alcohólico, dominado por el hábito de las drogas, tarde o temprano tendrá que enfrentarse a los dos problemas, ya que no tendrá éxito si solo trata de detener uno de los dos. Un estado de cosas muy peligroso es el de algunos alcohólicos que no bien han logrado alguna sobriedad en su alcoholismo cuando se encuentran con un problema más agudo como es el que consiste en dejar las pastillas. Para la solución, la gente de AA sugiere con ahínco a dichos alcohólicos buscar ayuda adicional en las fuentes profesionales de la medicina, la psiquiatría y la religión. Rara vez sufren recaídas en su viejo problema de las pastillas, esto los miembros de AA ya liberados que se mantienen en guardia contra los peligros que implica el abuso de las drogas, ya que ellos entienden y aceptan que con esos mismos rasgos que parecen caracterizar la personalidad del alcohólico, con frecuencia predisponen la adicción a las drogas. Esos miembros, al practicar un programa de AA, se ponen a cubierto de la forma irracional de pensar que esto en el uso incontrolado de las drogas podría serles útil para mantener la abstención en lo que respecta al alcohol. Se repite una honradez rigurosa desde un principio y es vital para poder alcanzar el éxito deseado. Así, cuando se llama a un médico para que trate a un alcohólico y no se le explica completa y sinceramente la situación, el problema de aquel tiene con las pastillas, el médico se encontrará ante un gran obstáculo. En efecto, como se anotó antes, los síntomas de la intoxicación con el alcohol son similares a los de la intoxicación con drogas, por lo cual no siempre podrá el médico determinar con el simple examen del paciente la existencia de un problema de pastillas. Además, cada caso requiere tratamiento distinto y atención médica especial, de allí que el alcohólico verdaderamente interesado en una nueva vida deba, en lugar de hablar sin precisión o tratar de encubrir su problema de pastillas, contarle al médico la verdad completa sobre su caso, o sea, toda la verdad. Algunos miembros de AA, por supuesto, tienen que llevar un régimen de medicación recetado por un médico para poder tratar ciertas condiciones físicas de cuidado, esto como la diabetes, los problemas del corazón, de la presión arterial y las alergias. En algunos casos, estas drogas pueden producir efectos colaterales similares a aquellos causados por las drogas que cambian el estado de ánimo. Pero, en razón de que el miembro de AA está usando esta medicación para tratar un desorden físico y no con objeto de manipular sus emociones y sentimientos, hay pocas posibilidades de que dicha terapia pueda interferir en el logro exitoso de la sobriedad. Podría ser aconsejado por algún otro miembro de AA que simplemente tire todas sus medicinas necesarias, también por la idea equivocada de que los AA están en contra de las pastillas. Y él podría actuar tontamente al descartar el consejo del médico y obrar de acuerdo con la opinión generalizada. Cuando le hacen esta clase de sugerencia irresponsables, el AA que está a régimen de drogas a causa de un serio trastorno físico también puede contestar cortésmente, pero debe discernir el asunto con un médico competente que esté familiarizado con su estado general de salud. Un problema más complejo encara el fuertemente adicto a las drogas que ha sido puesto en un programa de mantenimiento con metadona, recetada a menudo bajo supervisión médica para los adictos a la heroína, esto con el objeto de controlar su adicción a los derivados del opio. Muchos pacientes de los que toman esta droga se encuentran a sí mismos resbalando dentro del alcoholismo y se preguntan si AA podrá ayudarlos. Según todas las probabilidades, sí puede, pero solo en lo que respecta a sus problemas con la bebida. En las demás circunstancias no puede, pero corresponde a los miembros de AA, a los médicos y a los otros que trabajan con los pacientes recordar que el único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar de beber. El negar la participación en la comunidad de AA a los drogadictos que están siendo tratados con quimioterapia, cuando son también alcohólicos, es desatender tanto a la tradición de AA como a los dictados del sentido común. Siguiente. ¿Cómo pueden ayudar los grupos de AA?
La mayoría de los miembros de AA están de acuerdo en que todo será más fácil para los recién llegados si desde un principio adquieren conocimiento acerca de las drogas y del alcohol. Entre las varias maneras de cómo los grupos pueden ayudar en ese sentido, también a los miembros antiguos y a los recién llegados, pueden mencionarse las siguientes frases. 1. Incitar a todos los miembros a una discusión franca y objetiva del programa dentro del mismo grupo. 2. Incitar a los miembros que han usado drogas y las han suprimido a que compartan su experiencia con otros en el grupo. 3. Incitar a los miembros para que lean la literatura de AA en la cual se trata el problema de las drogas a la luz de la experiencia de AA. Como ya se ha dicho, ningún miembro de AA debe considerarse a sí mismo como una terapeuta profesional. Esto no forma parte de su calidad de miembro en AA. Muchos profesionales que trabajan en el campo de rehabilitación del alcoholismo también son miembros de AA, pero su trabajo profesional no es parte de su militancia en AA. La comunidad de AA, como tal, se declara incompetente para llevar a cabo estos servicios profesionales especializados. Sin embargo, nuestra experiencia como miembros de AA sugiere que si vamos a permanecer firmes y seguros en nuestra libertad de una de las drogas más antiguas, el alcohol, debemos evitar el uso de cualquier droga que signifique una amenaza para nuestra difícilmente ganada sobriedad. Todos nosotros en AA permanecemos alejados del primer trago solo por un día, y para muchos de nosotros es igualmente importante que permanezcamos alejados de la primera pastilla solo por un día. Siguiente. Sugerencias a los miembros de AA. El miembro de AA que está pensando en usar drogas podrá encontrar ayuda en algunas de estas sugerencias. 1. Jamás debe recetarse ni recetar pastillas a otros alcohólicos. 2. Debe buscar a un médico conocedor de los problemas del alcohol y de las drogas. 3. Debe advertirle al médico que está tratando a un alcohólico. Esta confidencia le será respetada y constituirá una gran ayuda para él y para el médico. 4. Debe atender a las señales de peligro que se insinúen en su fuero interno, como por ejemplo la de acariciar la idea de consultar a otro médico, que sea distinto del usual para procurarse drogas adicionales. 5. Debe avisar inmediatamente al médico en caso de que la droga, sea cual fuere, le esté ocasionando alguna dificultad o malestares extraños. 6. Buscar el diálogo con su padrino o con otra persona que entienda de estas cosas en AA para aclarar cualquier interrogante o duda que se le presentara. 7. Ser completamente sincero con su médico, con su padrino y en especial consigo mismo. 8. Considerar seriamente si debe o no consultar a otro médico, en caso de que el primero no entienda o no tome en cuenta la especial susceptibilidad de los alcohólicos a los sedantes, tranquilizantes y estimulantes.